Y comenzamos en 3, 2, 1. ¡Acción! Buenos días, mister.
Muy buenos días. Buenos días, mister. Buenos días con todos. ¿Cómo están los demás? Bien, ¿y usted? Muy bien. Vamos a ir activando la cámara, por favor. Las personas que faltan activar la cámara, ubicarla correctamente, ¿verdad? Por favor. La iluminación, hay personas que se ven a oscura todavía. Veloz, Barahona. Entonces, por favor, tratar de solucionar eso. No es mirar a los lados y no hacer nada. Es hacer, ¿verdad? Hay que solucionar la iluminación. No deben estar a oscuras allí. Por favor, Antón, Leslie, acomodar un poco la cámara, ¿verdad? Ailén también. Gracias, Fiorella. Les recuerdo que las normas son esas. Si no, solo voy a repetir 2 veces ese tipo de situaciones. Si no, pasamos a la sala de espera y ahí me tendrán que escribir por privado que ya acomodaron, que ya ajustaron, ¿verdad? Les repito, mi cámara también es de una lacto, no la puedo mover porque obviamente muevo la parte de la tapa, pero me siento en un puesto más alto, no puedo estar más bajo, ¿verdad? Para que pueda visualizarse correctamente. La presentación personal es importante. David, por favor, la cámara. David. Miranda. Y por favor, algunos se acomodan esos cabellos. ¿Verdad? Por lo menos se los peinan. Gracias. Bien. Bien, bien, bien. Bueno, aprovechando antes de entrar de lleno en el tema de hoy, ¿verdad? Para tratar de aprovechar el tiempo porque hay varias cositas que quiero que queden claras, sobre todo por el tema de las 2 actividades que van a hacer. Entonces, quisiera preguntar, por ejemplo, a David, ahorita que se conectó. David, ¿qué ha pasado con los deberes? No tengo ni uno solo. Y le escribo a usted por el Zoom y no me responde. Necesito saber qué ha pasado con eso, cuándo se va a poner al día. Siempre me llaman a poner al día, es que mi computadora ha estado dañada. Por eso nos fuimos a la bahía a comprar un cargador y a arreglarlo. La idea era que, por ejemplo, en el caso de su representante, en este caso, ¿verdad? Hay que notificar, ¿verdad? Para estar al tanto, porque no solamente en ciencia, también la Miss de lengua, la Miss de inglés. Entonces, vamos a tratar, por favor, ¿verdad? El Mister de inglés, perdón. De ponernos al día, Miranda, ¿sí? Lo más pronto posible porque ya estamos terminando esta semana y ya serían con esta semana, por ejemplo, 4 o 6 semanas de actividad. Entonces hay que ponerse al día en las actividades. Ok, Matías. Perfecto. Yo estaré esperando. De todas maneras, yo voy a enviar al final del día de hoy un reporte, así como el que les di el día lunes, martes, por allí, ¿verdad? Que les pasé en el canal de Zoom, ya con actualizado, para los que sepan que les falta, por supuesto, actividades por entregar. Y ya deberían de irse poniendo al día, por supuesto, porque obviamente esta semana debería correrlos de esta semana para la semana que viene. Lo ideal sería, ¿verdad?, que cada semana solo tuviésemos el deber de cada asignatura correspondiente a la semana, no que se nos vayan acumulando de semanas anteriores. Y de antemano, bueno, también ir construyendo, por ejemplo, lo que corresponde a cada tema de forma paralela, el tema del portafolio, para que tampoco al final se les acumule o quede incompleto por hacerlo de forma rápida, ¿no? Entonces, eso es importante.
Muy bien, perfecto. ¿Alguien recuerda en qué pregunta quedamos la clase del miércoles? ¿Cómo fue que cerramos la clase? Nadie recuerda. Perfecto. Ok. Vamos entonces a retroceder un poquito más. ¿Cómo se llamaba la unidad número 1? ¿O cómo se llama? No, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Qué aburrimiento. Los seres vivos. Los seres vivos. Los seres vivos. ¿Ustedes son seres vivos o seres inertes? Parece que son seres inertes porque no hablan. Oh, Dios mío. Les voy a mandar electricidad para ver o se electrocutan o se activan. Sé que es viernes, pero por favor, llegan a clase de ciencias cansados. O no sé, o será que todavía tengo sueño. Mira, ve, ahí está Iván. Casi me traga con todo y cámara. ¿Alguno de ustedes toma nota durante la clase? Nadie tampoco toma nota. Mister, habíamos hablado de la taxonomía. Habíamos hablado de la taxonomía, no, todavía no hemos hablado de eso. Vamos a hablar hoy. La unidad se llama los seres vivos. Y el tema número 1 de la semana pasada, ¿cómo se llamaba? Reproducción celular. Reproducción celular. Bueno, por lo menos Roxy, así murmurando, por lo menos habla, ¿verdad? Murmurando y todo. Reproducción celular. ¿Por qué es importante la reproducción celular? Y David, A ver. Entonces, ¿cómo inicio la clase si ustedes no la quieren iniciar? Ustedes me dicen, ¿esto de estar hablando yo solo? Miren, no va con mi personalidad. Parece que me gusta hablar, pero no es así. Me gusta que la gente también participe. Los seres vivos, reproducción celular. Juan Carranza, dígame el nombre de un proceso de división celular. Johnny, dígame el nombre de un proceso de división celular. Profase. Esa es una etapa de uno de los procesos. ¿Cómo se llama un proceso de división celular? ¿Me recuerda? Mitosis. Mitosis. Ajá, mitosis es una. Emily, además de la mitosis, ¿otro proceso de división celular? Meiosis. Meiosis. Mitosis y meiosis. Gabriela, ¿cuántas etapas tiene el ciclo celular? ¿Cuántas etapas, Gabriela? 5. 5. ¿De los? ¿Son 5? No eran 4. No eran 4. ¿Qué dice Ruiz?
4 etapas, mister. 4 etapas, mister. Fiorella, ¿la primera etapa del ciclo se llama? Joel, ¿la primera etapa del ciclo celular se llama? Ni revisan el video, ni toman nota. Porque si tuvieran nota, yo agarro mi hojita y digo, en esa clase vimos tal cosa, ¿verdad? Las hojitas se pidieron de adorno. Michelle, ¿cómo se llama la primera etapa? G1. G1. Barahona, ¿la segunda etapa? Yo sí reviso el mensaje, ¿oyeron? Perdón, el video, para saber quién participa. Génesis Landazuri, ¿la segunda etapa? González, ¿la segunda etapa? Fase S. Fase S. G1, fase S. Tercera etapa, Carol. G2. G2. Muy bien. Fase 4, Iván. G4. G4, si vamos por G2. ¿Cómo que G4? G3. G3. Gabriel, cuarta etapa. Gabriel. Leslie, cuarta etapa. Fase M. Fase M o fase de división. Quinta etapa, Maite. Esa respuesta es fácil. Quinta etapa. Yo te leí los labios y dice, no me acuerdo. Abigail. Estoy en dos. O no hay o es la citonesis. Pero creo que la citonesis viene incluida en la fase M. Interesante acotación, ¿verdad? Ella está en dos. O no hay o la fase de citocinesis, que es la división citoplasmática. Pero ella cree que está metida dentro de la fase M. Cruz, quinta etapa. Mister, yo digo que no existe la quinta etapa. Ok, no existe, ¿verdad? Obviamente. ¿Qué genera la división descontrolada de las células en el cuerpo o en un ser vivo? El cáncer. El cáncer, por ejemplo, ¿verdad? Y además es importante porque ya había escrito Carol también en el chat, porque yo los leo, ¿verdad? Que forma tejidos, órganos, etc. ¿Cuál es el proceso de división que ocurre en las células sexuales o germinales? ¿Cuál de los dos procesos que nombramos? ¿Mitosis o meiosis? ¿Cuál de los dos? Profe, ¿puede repetir la pregunta? ¿Cuál de los dos procesos de división celular que nombraron ocurre en las células sexuales? ¿Si la mitosis o la meiosis? Mister, era la meiosis. La meiosis. Muy bien. La meiosis. Y hay un proceso importante en las células sexuales que es lo que genera la variabilidad. Por eso usted no es igual a su hermano o a su hermana, ¿verdad? Y muchos seres vivos se diferencian en pequeños rasgos unos de otros. Por eso unos son, en el caso de los lobos, por ejemplo, uno puede llegar a ser el jefe de la manada y otros no porque son menos fuertes y siempre el más fuerte es el que está allí y tiene más probabilidad de sobrevivir y por eso él es el que tiene la posibilidad de reproducirse para transmitir esos genes. Los menos débiles, los que son menos fuertes, pues no tienen esa posibilidad. Por ejemplo, hablando en el caso de animales que tienen una organización jerárquica, ¿no? En el caso, o una organización familiar.
igual que las abejas, etcétera. No todos tienen, por ejemplo, en el caso de las abejas, solo aquella que es la reina, que tiene un tamaño más grande, no sé qué, es la que puede ser fecundada. Las obreras, pues, no tienen esa dicha de transmitir genes a sus progenitores, a sus descendientes, porque no los van a tener. Muy bien. Toda esta variabilidad de vida les dije que originaba algo en la naturaleza, que es la biodiversidad. Luego hablamos de los cajones de la ropa, ¿recuerdan? Yo sí me recuerdo de la clase. Y llegamos a la conclusión, ya ha pasado bastante tiempo, 20 minutos, o sea que me van a quedar 20 minutos para explicar todos los sistemas de clasificación. ¿Por qué? Porque no repasamos las clases. Eso que mandé 2 recordatorios en la agenda. El mismo día miércoles, y ayer todavía me tomé la molestia de enviar recordatorios de ciencias naturales para que revisaran el material y pudiésemos hacer la clase más ágil. Pero eso ya depende de ustedes, jóvenes, de su compromiso con su aprendizaje, no de mí. Yo cumplí con enviar el mensaje. Entonces hablamos de los cajones y llegamos al final de la clase el miércoles. ¿Por qué es importante clasificar a los seres vivos? Que hay tantos. ¿Por qué es importante? Eso lo dijeron ustedes. ¿Por qué es importante? Para diferenciarlos de otras especies. Para diferenciar una especie de otra, por ejemplo. Muy bien, Ruiz. ¿Qué más? Bueno, en especial, algo decía en lo del desarrollo de tus destrezas que mandó a ver, de que sin esa clasificación fuera imposible estudiar a los animales, ya que cada uno pertenece a otro. Muy bien. Ok. Nos facilita el estudio, nos mantiene un orden, podemos diferenciar uno de otro, identificar una especie. Si alguien muestra una planta en particular, no digo, ay, eso es una mata. Puedo decir, es una planta de tal situación. O si tiene semillas, si no tiene semillas. Si muestro un ratón y muestro un hámster, yo sé las diferencias y puedo diferenciar. ¿Sí o no? Por ejemplo, si muestro un hámster y muestro, no sé, bueno, aquí no sé cómo se llamaría, un cuy, por ejemplo, que también es un roedor, ¿verdad? Si yo tengo un hámster, un cuy y una rata, que es un roedor, y un conejo, ¿puedo o no puedo diferenciarlo a los 4? ¿Verdad? Hay características visuales que las diferencian, aunque son de la misma familia, ¿verdad? Son herbívoros, por ejemplo, son herbívoros, son roedores, etcétera. Pero se les puede diferenciar. No todos los animales se pueden comer. Lo que pasa es que la comida también es una cultura, Gabriela, ¿verdad? Quizás en la cultura de nosotros nos comemos el cuy, pero en otros lugares se comen el conejo, ¿verdad? Asado, yo he probado conejo, por ejemplo, ¿verdad? Y en otros lugares se pueden comer las ratas, o sea, aunque para nosotros sea algo asqueroso culturalmente, para otras culturas también es válido comer, o sea, eso no sería una parte del sistema de clasificación. Muy bien, entonces vamos a avanzar. Existe una rama de la biología o de las ciencias naturales que se llama taxonomía. La taxonomía es la ciencia que ayuda a la clasificación de los seres vivos. ¿Estamos claros en el término taxonomía? Y se llama taxonomía porque cada uno de los criterios de clasificación o de agrupación se llaman taxones y viene del latín. Entonces lo voy a hacer voy a compartir hoy Paint, ¿verdad? De mi computadora, y voy a tratar de hacer la organización de la división y mostrarles un ejemplo. Quiero llegar al ejemplo, porque ustedes tienen que luego buscar la planta de su preferencia y el animal de su preferencia y hacer la clasificación. Y si no explico cómo se clasifica, ¿cómo van a hacer la clasificación de su perro, de su gato, de su culebra, de su araña, por ejemplo? ¿Estamos claros? Y por favor, preguntar. Si tengo dudas de cómo es el sistema que me están diciendo, preguntar. Entonces, vamos a compartir para ir construyendo eso. Obviamente, ¿verdad? La clasificación tiene una historia. Eso no se originó de la noche a la mañana, ¿no? Tiene una historia. Comenzó, por ejemplo, voy a ir escribiendo aquí de forma rápida, ¿verdad? Comenzó primeramente con alguien que se llama, aquí, que se llama Aristóteles. Los hombres, todos los seres vivos han tenido la inquietud de poder clasificar, ¿verdad?, a los seres vivos. Entonces, uno de ellos fue Aristóteles, comenzó Aristóteles.
y clasificó a los seres vivos en animales de sangre fría, animales de sangre caliente. Fue una primera aproximación de la clasificación. Luego, más adelante, ¿verdad? El que conocemos como el padre de la botánica, que es Carlos Linneo. Él estableció un método de clasificación. Le decimos el padre de la botánica porque él estableció las bases para la clasificación de los vegetales. Pero el de él se utilizó muchísimo. En este caso, bueno, vamos a recordar que Aristóteles, ¿verdad? Tenemos seres de sangre fría y seres de sangre caliente. ¿Verdad? Ok. Seres de sangre fría y seres de sangre caliente. Luego Carlos Linneo empleó uno que se llama, un sistema que se llama clasificación binaria o sistema binomial, vamos a poner sistema binomial. ¿Por qué sistema binomial? Porque su clasificación se basa en dos nombres, en el establecimiento de dos nombres, un nombre para la especie y un nombre para el género. El género, ¿verdad? Entonces vamos a dar un ejemplo de cómo se empleaba la clasificación en el caso de Linneo, ¿verdad? La clasificación sería de la siguiente manera: empleaba dos nombres, por eso se llama sistema binomial, ¿verdad? Uno era el género más la especie. Esos eran los dos nombres que él empleaba. Por ejemplo, en el caso del perro y del lobo, los dos pertenecen al género cánidos, ¿verdad? Canis. Pero en el caso del perro, la especie sería familiaris. Estos nombres por lo general tienen origen latino, ¿verdad? O del latín. Y el del lobo, por ejemplo, Canis lupus. Este sería, según este sistema, el nombre del lobo. Y el de arriba, ¿verdad? Este que está aquí sería el nombre del perro que nosotros conocemos domesticado. Obviamente con el tiempo esto se fue perfeccionando y apareció un sistema, ¿verdad? ¿Cuál fue ese sistema? Apareció el sistema que se conoce como sistema taxonómico. Fue el siguiente sistema que apareció, la taxonomía, el sistema taxonómico o de taxones, que sería sistema de reinos. Sistema de reinos. Aquí agrupaban a los seres vivos en 5 grupos. ¿Algunos de ustedes se es familiares en qué reinos creen que se clasificaron o conocen? ¿Me pueden decir alguno de los 5 reinos? El reino animal, el reino... Por ejemplo, con calma. Ajá, el reino animal sería uno. Animalia, de allí. ¿Cuál sería el segundo? El vegetal. El reino plantae. Muy bien. Tercero. Protista. El reino protista. Ya estamos viendo por allí. Excelente. Cuarto sería. El reino fungi. El reino de los hongos. Muy bien. Reino fungi. Me falta uno. De organismos unicelulares. El de las bacterias. El reino monera. ¿Verdad? Ahí tenemos. Ahí tenemos los 5, ¿verdad? Los 5 reinos. Esta clasificación o el taxón reino es uno de los más generales, ¿verdad? Luego, con el tiempo, obviamente apareció un último sistema que es el que tenemos actualmente, que se llama el sistema de los dominios, ¿verdad? Tenemos aquí la clasificación o el sistema por dominios. Por dominios. Y tenemos 3 dominios característicos, ¿verdad? El primer dominio es el dominio Eucaria. El segundo dominio es el dominio Bacteria. Y el tercer dominio es el dominio Arquea. Esos son los 3 dominios, ¿verdad? Entonces, allí tenemos más o menos lo que sería como un sistema de una historia muy breve, ¿verdad? De los sistemas de clasificación y hasta el que utilizamos en la actualidad. Muy bien. Ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya vamos a ver las características de cada uno de ellos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Seguro? Ok. Mister, usted dice que tienen un orden, pero ¿tienen un orden así o se los puede poner en cualquier orden? Me refiero. ¿Yo puedo poner primero la bacteria o debo poner primero la eucaria?
Ah, no, ahí no hay un orden. Ese orden en que yo coloqué es indistinto, ¿verdad? Porque cada dominio y cada reino tiene unas características particulares. Claro, por ejemplo, en el caso de los reinos, si nosotros quisiésemos ordenarlos desde los seres más simples hasta los más complejos, sería, por ejemplo, primero Monera, luego Protista, luego Fungi, luego Plantae y luego Alimania. Eso es más o menos de forma tradicional, ¿no? El orden, vamos a decir, como por complejidad. Pero no tiene un orden particular porque cada reino y cada dominio tiene características muy diferentes, ¿sí? Vamos a ver cuál es. De nada, no te preocupes, esa es la idea. ¿Alguien tiene alguna otra inquietud, alguna otra pregunta? ¿No? Ok, vamos entonces a ver la característica de estos para hacer entonces el esquema. Vamos a ver aquí. Ok, listo. Vamos a ver, los grupos taxonómicos, ¿verdad? Entonces, ya vimos un poquito la historia. Vamos con los dominios. Los dominios son 3, es lo que actualmente se utiliza. Tenemos el dominio bacteria. Aquí están las características, ¿verdad? Básicas que aparecen en el documento de la plataforma. Aquí tenemos, son organismos procariotos, es decir, que estas células no tienen núcleo, ¿verdad? Son seres vivos los más abundantes del planeta, pueden ocupar ambientes muy diversos, su pared celular está formada por un material diferente al de los hongos, algas y plantas, por eso es un dominio totalmente aparte. Y se reconocen 4 formas básicas de bacterias: bacilos, cocos, espidilos y vibriones. Cocos porque son redondos, ¿verdad? Bacilos porque son como bastones, espidilos en espiral y vibriones porque tienen forma, ¿verdad? Distinta. Muy bien. Luego tenemos el dominio arquea, que su estructura es similar a la de las bacterias, pero se diferencian en la información genética y además estos organismos pueden vivir en ambientes muy extremos, por ejemplo, como aguas termales, lagos salinos, en volcanes, ¿verdad? Etcétera, en ambientes muy extremos. Y por último, el reino eucariota, que está formado por los protistas, los hongos, los vegetales y los animales, porque sus células son células eucariotas con núcleo verdadero, ¿verdad? Y presentan estructuras, estas células presentan estructuras llamadas organelos. Si nos damos cuenta, ¿cuál es el criterio de clasificación de los dominios? ¿Cuál es el criterio de clasificación? ¿Qué es lo que estamos comparando allí? Para clasificar los dominios. ¿Cuál es el criterio que utilizamos? Aquí dice, organismos procariotos y no tienen núcleo, las células. Aquí viven en organismos, son parecidas a las bacterias, pero viven en organismos extremos, en ambientes extremos. Y aquí las células tienen núcleo verdadero. ¿Cuál es el criterio de clasificación de los dominios? Entonces sería de que algunos tienen núcleo, hablan del núcleo, después donde viven y acá muy bien. Ok, pero entonces, ¿a qué estructura de los organismos nos estamos fijando para esta clasificación? ¿A qué estructura de los cuerpos? ¿Qué es lo que tiene núcleo o no tiene núcleo? Las células. Nos estamos fijando como criterio de clasificación las células que conforman al ser vivo, ¿verdad? Entonces, en el caso de los hongos, los animales, los protistas, las células tienen núcleo, pero los de estos señores que están aquí arriba no tienen núcleo, pero hay 2 divisiones. ¿Por qué? Porque las arqueas pueden vivir en ambientes extremos, ¿verdad? A diferencia de las del dominio bacteria. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el sistema o el criterio de clasificación es la célula, el tipo de célula que conforma el organismo. Ese es el criterio de esta clasificación, ¿verdad? Entonces, vamos nuevamente a nuestro organizador aquí que vamos a hacer. Entonces, el dominio, vamos a suponer que esta es la biodiversidad. Esta esfera que está aquí, este círculo, esta circunferencia es la biodiversidad, ¿verdad? Lo primero que hace el ser humano con esta biodiversidad, vamos a suponer que esto es toda la biosfera. La biosfera es toda la materia viva, ¿verdad? Del planeta. Esto que está aquí. Esto que está aquí es la
biosfera. Esto que está aquí. Ahora, todo este es el dominio. Muy bien. Ahora, tenemos 3 dominios. El dominio son las clasificaciones más generales. Es decir, que a esta biosfera la divido en 3. En 3. Y son los dominios. ¿Estamos de acuerdo? Son los dominios. Los seres vivos los divido en 3 grandes grupos. ¿Cuáles son esos grupos? Bueno, tengo Eucaria, ¿verdad? Eucaria, tengo bacteria y tengo arquea. Muy bien. Ahora, en Eucaria, yo les dije que están 4 de estos reinos. ¿Cuáles son los que están en Eucaria, que tienen células eucariotas? ¿Cuáles les nombré? En el reino Eucaria se contienen 4 de los reinos. ¿Esos reinos cuáles son? Protista. Ajá, protista, muy bien. Animalia. Animalia, muy bien. ¿Cuál otro? Plantae. Plantae, muy bien. Y fungi. Entonces, esta parte de la torta la divido en 4. ¿Estamos viendo? 4 grupos. Son 4 grupos los que están aquí, que serían Animalia, ¿verdad? Animalia, sería Plantae, sería Fungi y sería Protista. ¿Cuál reino me queda por fuera? De manera. Pero ese creo que es el de las bacterias. Muy bien, ¿verdad? Entonces, en el dominio bacteria está contenido el reino monera. Correcto, ahí está. Entonces, de esta manera, voy a resaltar a estos compañeritos, ¿verdad? Porque estos son los dominios completos. Estos son los dominios, los que están en el círculo son los que están en el rectángulo son los más grandes y por supuesto los otros son los reinos. Entonces, si yo dijera ¿cuál es la clasificación más grande? ¿Dominio o reino? Los dominios. Los dominios y luego le siguen los reinos, ¿verdad? Que son más pequeños, que están contenidos en este caso en los dominios. Muy bien. Ahora, ¿cómo se hacen los sistemas de clasificación? ¿Verdad? Entonces vamos a ver algunos ejemplos para que lo puedan observar aquí está, para que vean, por ejemplo, en este cuadro que les voy a mostrar. De esta manera se hace la clasificación. Aquí tenemos 5 organismos, ¿verdad? Tenemos el reino, el filo, estos son los taxones en los que se van haciendo hasta llegar a la especie particular. Por ejemplo, tenemos el del maíz, ¿verdad? Está en el reino Plantae o vegetal, pertenece al filo de las Trachophytas, su clase de las angiospermas de las plantas, ¿verdad? Hasta que llegamos a la especie que es el maíz. Por ejemplo, aquí tenemos la paloma, es del reino animal, del filum de los cordados, es decir, que tiene columna vertebral, es un animal vertebrado. El de la clase de las aves, y de las aves es la columbiforme, hasta que llegamos a su especie. Su especie es Libia, es decir, que tenemos a la paloma, cuya especie, esta especie particular que está en la imagen es Libia. Tenemos la vaca, ¿verdad? Que es del reino animal, observen que es igual que la paloma, igual en el filum es un vertebrado, igual que el ser humano, observen aquí, se diferencia en la clase, ¿verdad? Las aves y mamíferos, hasta que llega a la especie que es específica, que es la especie Taurus. De esta manera se hacen los sistemas de clasificación, ¿sí? Muy bien. ¿Qué actividades nosotros vamos a hacer? Hay 2 actividades en el tema de la plataforma, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, vamos a ver, aquí en reinos. Muy bien. Tenemos aquí, actividad 2 que está en la plataforma, dice actividad 2, dice, en el siguiente video muestran cómo se clasifica y usted va a escoger una planta y un animal de su preferencia para clasificarlo, según las indicaciones que están en el video.